En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, a partir del verso 25. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón y de oído, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Reconocidos al partir el pan. Antes de partir el pan, no le habían reconocido. Caminó con ellos, estuvo con ellos, habló con ellos, les hizo preguntas, les dio respuestas, entró a la casa con ellos, se sentó con ellos y no le habían reconocido. Le reconocieron al partir el pan. Bueno, a mí me llama la atención que esto ocurre el día de la resurrección, el mismo día. Y lo segundo que me llama la atención es que esto ocurre en una casa. Por eso llamo a esta meditación de esta Santa Cena visión en la casa. Esta es una vigilia de visión. Y en tu casa habrá visión. Porque le vieron con algunos ojos que no podían abrirse al mundo espiritual hasta que hubieron tomado la Santa Cena y luego los ojos les fueron abiertos. Jesús les abrió los ojos en aquella cena. Vamos a ver algunas cosas. Dice que eran 2 discípulos. Yo no puedo afirmarlo, pero para mí, en mi creencia personal, era una pareja, un hombre y una mujer. Porque Lucas, que es tan detallista, toma el espacio y el tiempo para decir que el discípulo se llamaba Cleofas, que es una abreviatura de Cleofatos, pero no dice el nombre del otro. Si hubiera sido 2 varones, hubiera dado el nombre de los 2. Pero como en aquellos días, al dar el nombre del esposo, se podía ocultar el nombre de la esposa, esa es la razón que me hace pensar que era una pareja, un matrimonio. Y la otra razón que me hace pensar que era un matrimonio es que cuando llegan a Emaús
entran a una casa. Era muy extraño que dos hombres vivieran en una casa, y menos dos discípulos del Señor. Pero una pareja así vivía en una casa. Pero lo importante es que Jesús fue reconocido al partir el pan. Y que la Santa Cena que culmina esta vigilia tiene esa intención. Y es mi oración que Dios nos muestre algo nuevo, algo diferente, algo que no hemos apreciado, algo que no hemos visto, algo que aunque esté frente a nuestros ojos, no lo hemos apreciado en la dimensión espiritual. Emaús era una localidad a unos 11 kilómetros al noreste de Jerusalén. Emaús había sido una colonia romana que el emperador Tito había escogido porque tenía un manantial de aguas calientes. Emaús significa primavera templada. Significa ese periodo del año cuando termina el frío violento y hay esa transición al verano. Y en el verano en Israel, en todo el Medio Oriente, nosotros no tenemos idea de lo que es calor. Nunca hemos tenido una temperatura de 40 grados, 42 grados. Es un verano pero inclemente. Pero ese tránsito entre el frío que termina en febrero y luego el verano de junio, de final de mayo, tiene una temperatura que se llamaba Emaús. Pero ese lugar específico se llamaba Emaús porque tenía manantial de aguas calientes. Y precisamente el emperador Tito lo tomó allí para que los soldados enfermos tomaran tiempo para su restauración. Los soldados debilitados tomaran tiempo para su restauración. Manantial de aguas calientes. Estos dos discípulos, esta pareja, o dos discípulos, sencillamente, tenían una casa en Emaús. Y como cualquier persona de los alrededores de Jerusalén, participaba de las actividades de la ciudad y luego se retiraba a su casa. Por ejemplo, en Betania, que también está cerca de Jerusalén, Lázaro tenía su casa y allí vivía Marta y María. Y allí se quedaba el Señor cuando iba a Jerusalén. Toda la última semana se quedó en Betania. Y de Betania viajaba en la mañana a Jerusalén y en la tarde regresaba. Una distancia de 11 kilómetros para los caminantes de aquella época no era gran cosa. Así que estos hombres, o este hombre y esta mujer, van de Jerusalén a Emaús y van conversando entre ambos sobre lo que ha acontecido. Y en el transcurso del trayecto, el Señor se coloca en medio de ellos y comienza a caminar. No era extraño que esto ocurra en los días de la Biblia. Y el Señor les pregunta: ¿qué pláticas son estas? ¿Y por qué está triste vuestro corazón? Y ellos extrañados le dicen: ¿acaso eres tú el único forastero, el único extranjero que no ha conocido lo que ha acontecido en Jerusalén? ¿Y qué ha acontecido? De Jesús Nazareno, varón poderoso en palabras, en obras. Y nosotros creíamos que Él era el Mesías que redimiría a Israel. Pero ya hoy es el tercer día de que lo asesinaron, lo mataron, lo crucificaron y siguieron caminando. Entonces el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón, para entender lo que han dicho las Escrituras. Y aquí viene lo que quiero decirles.
Este partimiento del pan ocurre en una casa. Este partimiento del pan trae la revelación, abre los ojos, pero eso ocurrió en una casa. Qué hermoso es que usted esté preparando esto en su casa. Qué hermoso es que usted tenga esto con su esposa en su casa. Qué hermoso es que sus hijos lo vean en su casa. Qué hermoso es que se haya quedado hasta esta hora de la noche en su casa. Yo los sábados en la noche, pues no sé a qué hora me acuesto. Puede ser a las 3, 4 de la mañana para descansar 1 hora y media o 2. Pero así es mi vida. Y gracias al Señor. Y recuerdo una noche como a las 2 de la mañana sonó el teléfono. Y cuando suena el teléfono a esa hora es una gravedad, es algo grave, es algo. Así que corro a atender el teléfono y me dice el hermano: pastor, va a pelear Pacquiao. Y yo ni podía coordinar bien qué es eso de Pacquiao. Pensaba que era un lío que se estaba formando, algo. Yo después me dicen: no, la pelea del título. Digo: hermano, usted me llama a las 2 de la mañana para decirme que va a pelear Pacquiao. Así que benditos los que en esta hora se han quedado para partir el pan. Este fue el milagro directo de Jesús después de la resurrección. Sí, los ángeles en la tumba fueron un milagro. Sí, que le abriera los ojos a María Magdalena, que no lo reconoció, también fue un milagro. Que la tumba estuviera vacía fue un milagro. Pero ya la participación directa de Jesús en un milagro después de la resurrección es el primer milagro en una casa. Creo con todo mi corazón que el Señor tiene un milagro para tu casa. Que no estás preparando ese pan en vano. Que no tomaste el tiempo de buscar un jugo de cualquier cosa para representar esto. Creo que no ha sido en vano el tiempo de oración. Ha sido interminable la lista de peticiones que hemos tenido. Y por más que empujaba a los pastores que oraran y a todos los que oraban, por tanta gente que nos ha llamado de tantas partes del mundo, que nos ha escrito, que nos envía sus peticiones, no hemos podido tocar ni una 10ª parte de esas peticiones. Pero no ha sido en vano. ¿Cuánta gente nos ha pedido oración por familiares en el hospital? ¿Cuánta gente en México, en Estados Unidos, en España, con un familiar en la unidad de cuidados intensivos? Y el solo hecho de tener un punto donde pueden decir: oren por mí, oren por mi papá, oren por mi tío, oren por mi hermano en la unidad de cuidados intensivos, es como un alivio, es como una esperanza. Así que no ha sido en vano. Y yo quiero hablarte del interés de Jesús. Esta santa cena que el Señor celebra en la casa de Emaús me habla del interés de Jesús. Y el primer interés de Jesús es el corazón. Diga conmigo: el corazón. Dígale a sus hijos, a los que están allí: Jesús tiene interés en tu corazón. Dígale: Jesús le interesa nuestro corazón. Jesús había resucitado y no sabemos qué se hizo. El asunto es que cuando esta pareja va de Jerusalén a Emaús, Él se une a ellos y camina con ellos y les lanza una pregunta: ¿por qué estáis tristes? ¿Qué son estas pláticas y por qué estáis tristes? Y allí me revela a mí el interés del corazón. Dios tiene un interés por los que atraviesan tristeza. ¿Y qué es lo que más hay en el mundo hoy?
Tristeza. Se hizo famoso la foto del presidente del Banco Santander, uno de los mayores bancos de Europa y de España. La foto enviada por su hija. Y dice: nosotros con tanto dinero, mi padre con tanto dinero, y murió solo. Y murió queriendo comprar aire cuando para el resto del mundo es gratis. Qué triste. Tristeza. Pero al Señor le interesa el corazón. Y vio el corazón de estos hombres, o de este hombre y esta mujer, cargados de tristeza, desesperanza. Dice: y nosotros esperábamos que Él fuera quien redimiera a Israel, pero se acabó la esperanza. ¿Cuánta gente hoy ha perdido la esperanza? Que esta Santa Cena devuelva la esperanza. Que el partimiento del pan devuelva la esperanza. Que le interesa nuestro corazón. Corazones tristes, desesperanzados, corazones confundidos. Corazones confundidos. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo que es gratis, el aire. El dinero se quedó en casa. Vieira Monteiro, presidente del Banco Santander. Desesperanza, tristeza, frustración. Nosotros esperábamos, pero ya es el tercer día y todos los días viajamos a Jerusalén y encontramos a nuestros compañeros con las puertas cerradas por miedo, frustración. ¿Y cuántas vidas hoy están frustradas? Me comunico o se comunican conmigo todos los días médicos y científicos cristianos de diversas partes del mundo. Me dan datos a veces que mi conocimiento no me permite digerir, asimilar, pero me dan datos que sí entiendo. Y la doctora Cantón, por ejemplo, me dice: pastor, en Italia no se hacían los exámenes posteriores a la muerte, la autopsia, porque había tanta ocupación en los médicos, y en Italia han muerto más de 100 médicos tratando esto. Pero por el rigor científico se hicieron 50 autopsias y descubrieron que esto no es una gripe común, como decían. Y yo le contesté: doctora, entonces significa, por lo que usted me dice, que la ciencia está ahora explorando, investigando, tratando de encontrar. Y me dice: pastor, este es un mundo que la ciencia no conoce. Otro médico de Estados Unidos me escribe en inglés y me envía un informe que están investigando si los famosos ventiladores ayudan a la recuperación o hacen que la persona muera más rápido. ¿Por qué hay tantos muertos en la unidad de cuidados intensivos en España, en Italia, en Estados Unidos? Porque descubrieron que en algunos casos el ventilador lo que hace es una reacción en el pulmón, que el pulmón produce una hemorragia. Eso nunca se había producido en ningún tipo de enfermedad del sistema respiratorio. ¿Qué trato de decirle? Hay frustración en la comunidad médica porque todos sus esfuerzos parecen inútiles. Hay frustración en la comunidad financiera. Hay frustración en las líneas aéreas.
Nuestra principal línea aérea decidió llegar a un acuerdo de despido con todo su personal. ¿Cuándo volverán los aviones? Hay frustración en el ejército. En fin, en el gobierno. Así estaba esta gente en Emaús. Así estaban los dos, esa pareja de esa casa donde el Señor entró. Allí lo que había era frustración, un sentido de fracaso. ¿Qué gobierno canta victoria y éxito? Hay un sentido general de fracaso. Tratan de alentarse unos a otros. Los policías sacan cánticos en sus carros, en la calle, pero por dentro sienten que esto no es manejable. Los que nos ayudan en la salud tratan de sacar las cifras y decir: esta cifra demuestra que hay una tendencia, pero siguen muriendo y siguen infectándose y no podemos salir a trabajar. En el fondo hay un sentimiento de fracaso. ¿Cuántas? Yo sé que entre los que me siguen hay una comunidad científica, hay médicos, hay farmacéuticas, hay laboratoristas. Pero ¿cuántas veces ustedes ya escucharon o vieron o le enviaron un mensaje por aquí? Aquí está la vacuna, aquí está el remedio, aquí está la solución. ¿Cuántos? Todos los días aparece algo, pero siguen muriendo. Una sensación de fracaso. Así estaban, confundidos. Dice que, pero nos han dicho unas mujeres fueron a la tumba y nos han dicho que como que no encontraron la tumba, no lo han visto, no se saben, pero que no había nadie en la tumba. Confusión. ¿Y qué encontramos hoy? Confusión. Una gran confusión en todas las áreas. Bendito Dios por el partido del pan, por el pan partido. Nuestros ojos serán abiertos. ¿Qué encontró el Señor en esa pareja? Ansiedad. Estaban ansiosos. Ni habían comido, ni habían dormido. Dice, discutían entre ellos. Y esto, en lugar de traer unidad a muchas familias, lo que ha traído es discusión. Pero yo le decía a mi esposa hoy, pero es lógico, mi amor. 2, 3 niños en un apartamento, un día, 2 días, 5 días, una semana, y el chiquillo reclamando con ganas de salir, que no entiende esto, que mira la bicicleta tirada en el cuarto, que mira la bola de fútbol y no puede ir. Y esa cabeza de ese hombre que da 1000 vueltas con las deudas, con las cosas, con las cartas de despido. Yo les pido, hermanos, por favor, ayúdenme a orar por este personal que trabaja aquí. Yo admiro su trabajo. Ese es un trabajo que requiere concentración. Y ningún trabajo de concentración puede ser prolongado. Un controlador aéreo, por ejemplo, no puede trabajar más de 6 horas seguidas. Un médico que entra para una cirugía, un quirófano, no puede regresar dentro de un cierto tiempo al quirófano. Es un trabajo de gran concentración. Aquí un error para nosotros representa que la gente se burle, que no entiendan lo que está pasando, que hagan memes, porque un error que suceda con un camarógrafo, con un director de cámara, se nos echa a perder todo lo que estamos haciendo. Y no tenemos personal. Uno suelta una cámara para agarrar otra, suelta esa otra para poner un botón, suelta ese botón para estar en lo que llaman un switcher, sueltan un switcher para estar. Y yo oro, Dios, porque son horas y horas y horas, y días y días y días, y esto produce ansiedad. Y
la ansiedad genera estados de ánimos que pueden reventar, estados de ánimos que pueden provocar emociones, estados de ánimo que alteran la situación, estados de ánimo que te provocan palabras que tú ni querías decir, gritos en la casa, el niño rompe, bueno, pues se rompió el frasco y el papá revienta y lo agarra a chancletazo, y viene la mamá y por defender al niño se lleva lo suyo también. Y hermanos, y en los hogares cristianos también, entre nosotros también, la ansiedad consume, y la ansiedad es una consejera terrible al momento de actuar, porque nos hace actuar por impulso, nos quita el sueño, quita apetito o da demasiado apetito. Así que estaban ansiosos, pero también estaban deprimidos, y ese es otro estado de ánimo. Jesús, al caminar con ellos, por favor, al llegar a Emaús, al entrar en la casa con ellos, al sentarse con ellos, al quedarse con ellos, estaba manifestando su interés en los que están deprimidos. ¿Cuántos ancianos están deprimidos? Oh Dios, hermanos, anoche yo salí de aquí, y cuando uno ve la respuesta de la gente y las llamadas y que no quieren terminar, pues uno le da gracias a Dios, sí. Y me fui. Claro, el consejo: llega a la casa, báñate, todo. Bueno, todo eso lo hice. Me senté con mi esposa, nos quedamos orando. A la 1 de la mañana nos íbamos a acostar y sonó el teléfono, y alguien del otro lado llorando, y no podía hablar, y me decía: tío, tío. Y yo entendí cuando me dijo tío quién era. Un muchacho de la iglesia que se convirtió de niño, que venía con su mamá de niña, de jovencito, que se casó, ahora es pastor, sirve al Señor como pastor. Su mamá todavía asiste a la iglesia y su papá también. Y me dice: tío, porque nunca me dijo pastor, me dijo tío. El capitán murió, su papá, a la 1 de la mañana. Bueno, dice, estaba feliz, dice mi mamá, estaba orando con ustedes, alabó al Señor. De pronto, tomar un té, un café, y dijo nada más: Dios mío, Dios mío. Mi mamá pensó que estaba alabando al Señor, corrió y ya no respiraba. Y llamándome a ver qué hacíamos, para cómo conseguíamos un 911 a esa hora. No hay morgue, no hay manera de atender. Un pastor, y en el fondo, con dolor, me decía: tío, ¿por qué en esta época? Y lo que yo pude decirle a él y a su mamá, solo Dios lo sabe. ¿Por qué no sufrió? ¿Por qué no estuvo hospitalizado? ¿Por qué no estuvo lleno de aparatos por todas partes? ¿Por qué no fue atendido con Pampers? ¿Por qué no tuvo que tu mamá ir a verlo continuamente al hospital? Solo Dios sabe. Pero hay cosas que no vamos a entender. Y así como este hermano se fue con el Señor, ya era un hombre de 83 años, pienso yo, ¿cuánta gente está deprimida? La propia depresión los consume, preocupados, angustiados. Pero Jesús tiene interés. Por eso llegó a esa casa,
Y por eso llega a tu casa, porque tiene interés en tu corazón. Rápidamente, el segundo interés de Jesús es la palabra en tu corazón. Dice que comenzando desde Moisés, les declaró en todas las escrituras lo que decían de él. El interés supremo de Jesús es tu corazón, pero dejar en ese corazón las escrituras. Quiera Dios que en tu casa haya interés por las escrituras. Jesús llevó a esa pareja a escudriñar las escrituras y hacerle entender que el centro de la escritura es Jesús. Dice, sin que ellos supieran que era Él, les dijo todo lo que las escrituras hablaban de Él. Mis amados, lo más importante de la escritura es descubrir qué dicen de Jesús. ¿Dónde encontramos a Jesús? Y vamos a encontrar a Jesús desde la misma creación. Desde allí donde dice creó Dios los cielos y la tierra, allí está Jesús. Vamos a encontrar a Jesús desde que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Allí está Jesús. Vamos a encontrar a Jesús desde el primer animal muerto, desde que se derramó la primera sangre, Génesis 3:15. Vamos a encontrar a Jesús en el arca, en Noé, en el monte Oreb, en la peña de Oreb. Vamos a encontrar a Jesús. Tercero, el interés de Jesús en la Santa Cena. Al pensar en esto, pienso también en la trivialidad y la superficialidad con que a veces tratamos este sacramento. Mira que para Jesús fue tan importante que Él está resucitando de los muertos. Primer día, pero toma tiempo para celebrar la Santa Cena con 2 discípulos, con una pareja, con un matrimonio en una casa. Tomó el pan, igual como lo hizo en la última cena. Lo partió, igual como lo hizo en la última cena. Lo dio gracias, como lo hizo en la Santa Cena. Lo partió y lo dio. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio. El Señor nos encomendó hacer esto. Dice, cada vez que partiereis este pan o bebiereis esta copa del Señor, cada vez la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es así sencillo. Este sacramento es un mensaje. Es un mensaje profundo. Es un mensaje que me indica lo que yo soy. Soy pecador. Es una mirada a mi vida interior, en memoria de mí. Jesús murió porque yo soy pecador. No fue un deleite, no fue un disfrute, no fue un capricho, era una necesidad. No había otra manera de salvarme. Por eso la Santa Cena, una mirada al interior. Es una mirada arriba. Solo Dios pudo salvarme. Haced esto en memoria de mí. Solo Él podía salvarme. Una mirada arriba, pero también una mirada al futuro. Digo, todas las veces que comiereis este pan, todas las veces que comiereis este pan o bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y lo celebraremos hasta que Él venga. Porque cada vez que celebramos este sacramento, estamos profetizando: Cristo viene. Y para aquellos
que no anuncian o que no toman como importante el mensaje de la venida del Señor, que esta Santa Cena nos abra los ojos, porque cada vez que tomamos la cena del Señor lo hacemos así, creemos que Él viene. Jesús dijo: todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomar la cena del Señor es afirmar que creemos que Él venga. Ahora dice la Biblia que cuando Él hizo esto, partió el pan, dio gracias, se lo dio, oró. Dice, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Esa es mi oración. Que Dios abra nuestros ojos a algo que no hemos visto en cualquier área de la vida o de nuestra vida. Que Dios abra los ojos a cualquier área de la Escritura que no hemos entendido, del mundo espiritual. Amados, ¿cómo será el mundo después del COVID-19? Quisiera preguntarles. ¿Cómo será la manera de hacer negocios después de esto? ¿Qué estará planeando Alemania, Japón, Estados Unidos para que en una próxima pandemia las fábricas no se paren, no se detengan? ¿Y cuál sería la única manera que las fábricas no se detengan? Que no tengan trabajadores humanos. Si todos son robots, la fábrica no se va a detener. Va a seguir trabajando y produciendo. Si todos los que cosechan son robots, no habrá problemas de alimentos. Si todos los que ordeñan las vacas, etcétera. Eso viene. Viene una ola de despido de trabajo mundial como nunca antes. ¿Usted cree que cuando abran los templos la gente va a correr a los templos como algunos están diciendo? Primero hay que ver qué dicen los gobiernos. Y segundo hay que ver qué dice la propia gente. Con cuánto miedo la gente tendrá de aglomerarse otra vez. Abre mis ojos, Señor. No sé si me hago entender allí en la casa. ¿Qué tipo de educación nueva vendrá? ¿Cómo será el mundo después de esto? ¿Qué ocurrirá con tantos hoteles vacíos alrededor del mundo? Con tantos aviones en la pista que no pueden viajar. ¿Qué desconfianza habrá si estos virus son parte de una guerra biológica? Si son armas creadas para dañar, o si fueron sencillamente un error de un laboratorio. ¿O qué impide entonces, si fue que vino de un murciélago, que sigan comiendo murciélagos o culebras o otro animal y otro virus salte otra vez? Abre mis ojos, Señor. Al partir el pan, que Dios abra nuestros ojos. Y termino con esto. Dice que cuando el Señor abrió sus ojos, Él se desapareció de su vista. Comieron el pan, participaron de la Santa Cena, dice, y levantándose, salieron hacia la ciudad de Jerusalén. Este es mi último punto. Jesús tiene interés en tu destino. Recuerda, Jesús tiene interés en tu corazón. Tristeza o ansiedad o depresión o frustración o sentido de fracaso, Jesús tiene interés. Jesús tiene interés en la Escritura, en cómo aprendes la Biblia y recibes la palabra. Jesús tiene interés en la Santa Cena y cómo participas de ella. Y Jesús tiene interés en tu futuro. Me gusta esto, dice, levantándose. Iglesia, nos levantaremos. Vuelvo a decirlo. Familia, nos levantaremos. Pastores, nos levantaremos. Siervos de Dios, nos levantaremos. Líderes, nos levantaremos. Músicos, nos levantaremos. Adoradores de Dios, nos levantaremos. Constructores, nos levantaremos. Hombres del campo, nos levantaremos.
amas de casa nos levantaremos, estudiantes nos levantaremos, profesionales nos levantaremos, pescadores y hombres y mujeres del mar nos levantaremos, gente del sector agropecuario nos levantaremos, industriales nos levantaremos, misioneros nos levantaremos. La iglesia se levantará, porque Jesús no hizo el milagro para que se quedaran en la casa para siempre. Entró con ellos, estuvo en la casa, pero hizo el milagro y las puertas de la casa volvieron a abrirse. Gloria al Señor. Me gusta verte, que ya tienes ese pan preparado. Me gusta que haya participado tu esposa en arreglarlo. Me gusta que tus hijos estén allí, porque nos levantaremos. Nos levantaremos. Dice, y levantándose. Es porque Jesús tiene interés en tu futuro. Dice, fueron a Jerusalén. Y Jerusalén representa el futuro de lo que el Señor tenía para ellos. Dice, fueron a los suyos. Jerusalén es la ciudad de Dios. Es la ciudad del templo, es la ciudad del sacerdote, es la ciudad de la oración, es la ciudad de la palabra, es la ciudad del sacrificio. Nos levantaremos e iremos en el destino de Dios, porque el Señor tiene interés en tu futuro. Y fueron a Jerusalén a los suyos. Dios tiene un pueblo todavía, un pueblo al que tú le puedes llamar mi pueblo, sea el pueblo que sea el pueblo pequeño de la familia Rodríguez, el pueblo un poquito más grande de la barriada, o vamos a decir de la barriada Altos del Lago, o un pueblo más grande todavía que es Corregimiento de Chilibre, o un pueblo más grande todavía que es Long Island o Brooklyn, o un pueblo más grande todavía que es New York, o un pueblo más grande todavía que es el Estado de México, o un pueblo más grande todavía que es toda Guatemala. Pero Dios tiene un pueblo en tu destino, en tu futuro. Hay un pueblo. Fueron a los suyos y dice, y le contaron todo. Tu futuro está ligado a tu mensaje, y tu mensaje está ligado a tu futuro. Y pastores, nuestro mensaje sufrirá un cambio. De hecho, mi mensaje ya ha sufrido un cambio. Creo que Dios ha hecho lo que nadie pudo haber hecho en el intento que hicimos a través de los años. Y esta situación que nos mantiene en casa nos ha unido a católicos y evangélicos como nunca, y como ningún esfuerzo de ningún papa y de ningún concilio y de ninguna denominación pudo hacer. Tenemos un mensaje para el futuro, un mensaje de unidad, de verdadero amor. En esto sabrán todos que soy mis discípulos. El Señor les dijo todo lo que las escrituras hablaban de Él. Ahora esta pareja regresa a Jerusalén, pero lleva un mensaje. Hay un mensaje para tu futuro. Quisiera detenerme más en esto, pero el tiempo no me da. Pero pastores, líderes, hay un mensaje para nuestro futuro. Y también hay un testimonio. Ellos no solamente predicaron la palabra que Jesús les dio, predicaron lo que habían experimentado. Lo vimos, habló con nosotros, pero nuestros ojos fueron abiertos cuando Él partió el pan. Tenían el testimonio de un milagro. Y mientras orábamos hoy, mientras recibíamos peticiones, a la misma vez recibíamos testimonios de hermanos y hermanas. De hermanas que nos mandan las fotos
de su pulmón cuando le hicieron la radiografía. Y la destrucción que el coronavirus, el SARS-CoV-2, porque así se llama este coronavirus, lo que ese virus había producido en el deterioro y la destrucción de esos pulmones. Y nos manda la otra radiografía. No solamente tengo un mensaje de una palabra, tengo un mensaje respaldado por un testimonio. Dios lo hizo. Y solo Dios sabe cuánto testimonio habrá de cuánto tipo después de esta situación. Una estudiante de la Universidad Osana en Arraiján, que es el área más afectada. Ella viene a la universidad porque quiere estudiar, pero no porque es cristiana ni lee Biblia. Pero ahora que siente los síntomas, que llama al número que dan y la van a buscar, se acordó de una profesora que sí es cristiana y la llamó y le dijo: rece por mí. La profesora le dijo: vamos a orar. Oraron. Ella estaba pues atemorizada, angustiada, sin la capacidad de respiración, el dolor de cabeza. Antes de entrar yo a predicar aquí, recibí el mensaje de la profesora: pastor, hoy se hizo el milagro. Ahora la prueba le salió negativa. Y esta estudiante le ha entregado su corazón a Jesucristo. ¿Cuántos testimonios tendremos? Nuestro destino será un destino de poder. Recuerdo cuando comencé a predicar de estos temas, que Jesús entró en la casa. Eran 3 palabras P. Tu casa es casa de palabra, tu casa es casa de presencia y tu casa es casa de poder. Y en ese momento que recibí ese testimonio, volvió esta palabra a mi corazón: en tu casa hay poder. Y el poder se vio en la casa de Emaús al celebrar la cena del Señor. Eso es parte de tu futuro, el poder de Dios. Y he orado al Señor que todos nuestros médicos, al concluir esta pandemia, los médicos que se identifican con Cristo y por quienes oramos, sean guardados milagrosamente. Y tenemos médicos en el primer campo de batalla, incluso médicos asignados a atender exclusivamente a otros médicos que hayan sido afectados. Habrá testimonio. De hecho, ya hay testimonios. Un empresario colombiano que perdió todo con esto, pero que nos ha seguido desde ese día, empresario de la costa de Colombia, nos ha seguido. Me escribió hace una semana: pastor, los estoy siguiendo y me quedan $300 después de haber perdido la empresa, pagado a los empleados, despedido todos, y yo los quiero entregar al Señor. ¿Usted sabe lo que está haciendo? Sí, pastor. Bueno, un pastor allá me ayudó para que como pudiera hacer, porque dice: lo que ustedes están haciendo no lo está haciendo nadie. Y creo que Dios me bendecirá con esto. Bueno, pasó una semana. Ese mismo empresario me escribió ayer: pastor, empresas que nosotros le habíamos suplido y empresas a quienes les habíamos dado servicio nos han llamado para que esas deudas, esas cuentas que quedaron pendientes, las cobremos ahora.
y tendremos para los próximos 2 meses. Por $300 que yo di, habrá testimonio. Y como este, ¿cuántos más de todo tipo de testimonio? Porque Dios, el Señor que resucitó, el Jesús resucitado, que caminó hacia Emaús y que entró en la casa, que partió el pan en la casa, tiene interés en tu futuro.